queremos ayudarte a emprender tu propio camino y proveerte de las mejores herramientas. Nos divertimos, innovamos, aprendemos y exploramos para hacer de nuestro trabajo un lugar mejor. Adactiva, personas y negocios. Bienvenidos a nuestros webinars. Comenzaremos una primera parte hablando de las causales del término de la relación laboral. Luego hablaremos del procedimiento, del aviso de desvinculación. Pasaremos a los pasos y los trámites a seguir de acuerdo a la causal de despido, las consecuencias o los errores más comunes que se ven en los momentos de desvinculación y cerraremos con casos prácticos y ejemplos de los finiquitos. Al término de esta actividad estarán en condiciones de reconocer las causales del término del contrato de trabajo, identificar los protocolos a seguir en la aplicación de cada causal, conocer lo que debe incluir una carta de notificación de despido, cómo redactarla y la carta de comunicación al trabajador por la desvinculación. Como concepto, podemos comenzar que la terminación del contrato de trabajo tiene lugar cuando por un acto voluntario o un hecho objetivo que constituye una causal legal, una de las partes o ambas decidan realizar el término del contrato. Para poder hacer una desvinculación hay tres términos que tenemos que manejar sí o sí. Las causales. ¿Qué son las causales? ¿Qué es lo que vamos a invocar? Invocar es una palabra que van a escuchar durante todo el webinar y básicamente es cuál es la causal que vamos a utilizar según el hecho de lo que esté pasando con el trabajador. También vamos a hablar de las formalidades, cómo tenemos que comunicar la desvinculación, qué tenemos que entregar, qué documentación, cómo debemos hacerlo, en cuánto tiempo. Y de último, también es importante los finiquitos, es decir, cuáles son las bases de los cálculos de los finiquitos y qué se tiene que pagar con ellos. Bien, las causales del término de la relación laboral, encontramos causales objetivas. Las vamos a llamar objetivas para no utilizar tanto los nombres de los artículos, pero para mí es importante que también sepan que las causales objetivas nos estamos refiriendo a todas las causales que están en el artículo 159 del Código del Trabajo. Prometo que no voy a hablar de más términos legales, pero para mí es importante que entiendan que hay números que se refiere a cada causal. En las causales del 159 o las causales objetivas, que las vamos a llamar desde ahora, encontramos la causal de mutuo acuerdo de las partes. Y esto es básicamente que tanto trabajador como empleador se ponen de acuerdo para hacer el término de la relación laboral. Muchas veces se ve esta causal cuando existe algún tipo de conflicto entre el trabajador y el empleador y deciden de muy buena manera. Obviamente hay un acuerdo monetario para terminar esta relación y utilizan la causal de mutuo acuerdo. También tenemos en las causales objetivas la renuncia voluntaria del trabajador. En este caso, uno de los errores más comunes es que cuando un trabajador renuncia, lo hace verbalmente, pero nosotros tenemos que tener cuidado y solicitar la renuncia voluntaria legalizada, ¿ok? O en notaría o por la Dirección del Trabajo. Lo bueno es que con la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo, ahora nos da la oportunidad de que el trabajador ingrese con su clave única a la Dirección de Trabajo y realice la renuncia electrónica. Entonces, mucho más fácil, es una renuncia que sale de una vez ratificada por la Dirección del Trabajo y esto nos lo tiene que entregar el trabajador. No aceptemos renuncias verbales, siempre tenemos que tener un respaldo, ¿ok? La siguiente, en las causales objetivas, muerte del trabajador. Solamente se pagan lo adeudado hasta el día de la muerte del trabajador. Otra causal, tenemos el vencimiento del plazo convenido, es simplemente que no vamos a renovar un contrato de trabajo y la causal que se invoca es vencimiento del plazo convenido. Tenemos también las causales de conclusión del trabajo, la obra faena, esto más que todo en las contratistas o en las personas que trabajan por obra. Por ejemplo, contratamos a alguien para que coloque la losa de un piso, terminó de colocarlo, se terminó el trabajo por el que fue contratado, hacemos una desvinculación por conclusión del trabajo, la obra o faena.
Y tenemos por último en las causales objetivas el caso fortuito o fuerza mayor, y generalmente esto va ligado a fenómenos naturales, ejemplo, terremotos, tsunamis, algo que haga que la edificación en donde están los trabajadores ya se derrumbe, por ejemplo, ¿sí? Y ya no hay forma de entregarle un lugar para que realicen las funciones los trabajadores. Pero ojo, es sumamente importante saber cuáles son los requisitos para poder invocar esta causal. El primero es que no puede ser previsible, es decir, que es un acto que nadie puede saber qué va a pasar. Y el segundo requisito es que el empleador, no se le sea imputable los daños del lugar, ¿sí? Pero recuerdo un caso de un restaurante que estaba en las costas y hubo un tsunami y resulta que el empleado se llevó todo el restaurante. Y el empleador quería invocar fuerza mayor para hacer todas las desvinculaciones, pero tenemos que recordar que el magistrado también puede ver que estás colocando un lugar en donde posiblemente haya este tipo de accidente y tú tienes que prever la seguridad de tus trabajadores, así que posiblemente no vayan a acatar o a dictar en favor al empleador. Caso más práctico que tuvimos fue en la época de pandemia, que muchos empleadores, debido a la baja de productividad, quisieron hacer despidos por fuerza mayor para evitarse las indemnizaciones, pero la Dirección del Trabajo publicó un dictamen en donde especificaba que por fuerza mayor no se podía hacer ningún tipo de desvinculación debido a que la pandemia era algo transitorio. Es decir, que había la posibilidad de que volvieran a trabajar. Por esto es que no se podía invocar las causales de caso fortuito o fuerza mayor. También encontramos las causales subjetivas, ¿ok? Esto está en el artículo 160 del Código del Trabajo. Encontramos muchas conductas de carácter grave, ¿ok? Estas causales son bastante complicadas porque tenemos que tener bases, pruebas, videos, algún tipo de testimonios también sirven para poder invocar estas causales. Entre ellas encontramos la falta de probidad en el desempeño de sus funciones dentro de la empresa o cumpliendo sus funciones, ejemplo, robos, no solamente de dinero, también de mobiliario, esto también es falta de probidad o adulteración de algún registro. También tenemos las conductas de acoso sexual entre compañeros o, por ejemplo, un supervisor y alguna persona de menor rango, pero allí también hay que tener cuidado porque, ejemplo, si es acoso sexual de una persona de menor rango hacia un gerente, allí el magistrado no va a dictar a favor del empleador, porque se supone que el gerente debe tener las herramientas para poder sosegar esta situación. También tenemos las vías de hecho del trabajador, conducta inmoral del trabajador, acoso laboral. Ahí hay un error, caso fortuito no va en el artículo 160, pero en este caso acoso laboral y conducta inmoral sí. Negociaciones que ejecuta el trabajador dentro del giro del negocio también es parte de una de las causales que se pueden invocar. Ejemplo, una persona que esté utilizando la cartera de clientes de la empresa y esté haciendo las ventas para beneficio propio y no de la empresa. Está utilizando el mismo giro para su negocio. Otra de las causales subjetivas que encontramos es la no concurrencia sin causa justificada. Esto es que el trabajador no vaya a sus funciones, a su lugar de trabajo, durante 2 días seguidos, 2 lunes al mes o 3 días al mes con la misma cantidad de tiempo. Pero ojo, que tenemos que tener cuidado y es que posiblemente llegue alguna licencia médica un poco atrasada para poder justificar la ausencia de este trabajador, ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos. Abandono del trabajo. Habla de las salidas intempestivas o injustificadas durante las horas de trabajo sin permiso o la negativa de trabajar sin causa justificada en las faenas. Todas las personas que trabajamos en recursos humanos debemos recordar que trabajamos con personas. Ejemplo, si hay algún trabajador que tiene algún familiar que tuvo un accidente
y esta persona en esos momentos no piensa nada más que socorrer a su familiar y sale respectivamente del lugar de trabajo, las personas que estamos sobre este trabajador, supervisores, tenemos que verificar qué es lo que está pasando antes de invocar todas estas causales. Es sumamente importante, ¿ok?, de trabajar de esta manera, siempre comunicación con el trabajador. Bien, también tenemos los actos que afecten la seguridad o el funcionamiento de la empresa, daño perjudicial de material causado intencionalmente. Esto pasa mucho cuando son las reuniones de Navidad o de fiestas patrias donde el trabajador tiene acceso a alcohol y posiblemente hayan conductas violentas, daño de mobiliario. Aquí se puede invocar, pero siempre debe haber un respaldo, un registro de lo que está pasando. También tenemos el incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. Saben que nuestro contrato debe tener las prohibiciones para poder invocar este tipo de causal. También encontramos una causal que es la 161, mejor llamada como necesidades de la empresa. ¿Okay? Esto puede ser justificado siempre y cuando el despido se base en racionalización, modernización o bajas en la productividad. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces se utiliza estas causales simplemente porque no nos gusta el trabajo de esta persona. Vamos a hacer una desvinculación por necesidades de la empresa y luego va a venir otra persona con el mismo cargo, con las mismas funciones, las mismas remuneraciones y horarios, y estamos latentes a un riesgo de una denuncia porque no es entonces justificado por modernización o bajas en productividad, porque estamos contratando a otra persona para el mismo cargo. Hay que tener mucho cuidado cuando invocamos necesidades de la empresa. Hablemos ahora del procedimiento de aviso de desvinculación, los pasos y trámites a seguir. ¿Qué es lo importante en estos casos? Tenemos que saber las causales que vamos a invocar, tenemos que saber que tenemos que informar al trabajador, tenemos que informar a la dirección del trabajo, tenemos que hablar de los hechos en los que se basa la invocación de esta causal y tenemos que también adjuntar comprobantes que acrediten que no adeudamos nada al trabajador antes de su desvinculación. En la carta de despido, ¿qué es una carta de despido? Es la carta mediante la cual se informa al trabajador de su despido, donde aparece lo que ya habíamos hablado, la causal, los hechos que la conforman y la situación de pago de sus cotizaciones, ¿ok? ¿De qué modo comunicamos? Personalmente. Realizamos nuestra carta, vamos donde está el trabajador para que reciba conforme y la firme. Pregunta recurrente, ¿qué pasa si el trabajador no quiere firmar la carta? Muy fácil. Tomamos esta carta y la enviamos por correos de Chile como carta certificada al domicilio del trabajador. Oye, ¿qué pasa si el trabajador se mudó y ya no está en la misma dirección que nos informó al principio? No hay problema. Usted envíelo a la dirección que aparece en el contrato. Aquí hago un paréntesis, por eso que es importante anualmente hacer actualizaciones de contrato porque podemos actualizar este tipo de datos. ¿Bien? En la carta, como ya lo he repetido varias veces, se invoca la causal, número de artículo, número de inciso y los hechos que la fundamentan. Y a esta carta se tiene que entregar junto con el certificado de cotizaciones que se puede descargar mediante previo. Bien, hablemos de los plazos de entrega. Si hablamos de necesidades de la empresa y no queremos pagar indemnizaciones por mes de aviso, en este caso, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, tenemos que entregar la carta de aviso con 30 días de anticipación. Lo mismo, el trabajador tiene que ser informado y tiene que ser firmado. Y tenemos hasta 3 días hábiles para informar a la dirección del trabajo. ¿Y por qué hay que seguir este protocolo? Porque si existe una denuncia de parte del trabajador, lo primero que pide un fiscalizador es la carta que se le entregó al trabajador, la carta de aviso, firmada por el trabajador, y si no la firmó, le van a pedir el comprobante de envío de la carta por correo de Chile como carta certificada. Eso avala que usted cumplió con el protocolo, ¿ok?
Por eso es importante cumplir con estos plazos. Y aparte, la comunicación a la dirección del trabajo se tiene que hacer durante esos 3 días hábiles. Aquí hay un modelo de aviso del término del contrato de trabajo. Este es uno básico que entrega la dirección del trabajo. Simplemente es lo que le he dicho hasta ahora, hay que colocar la fecha, el nombre del trabajador, la fecha en la que se va a hacer la desvinculación, la causal, como les dije, hay que colocar el artículo, el número y los hechos en que se fundamenta. Y es súper importante aclarar que no se le debe ninguna cotización previsional y se le adjunta el certificado de cotizaciones para avalar que no adeudamos nada. Hablemos de las consecuencias legales o los errores más comunes que existen. Entre ellos es no pagar las cotizaciones previsionales. Hay un montón de desvinculaciones en los que las personas no verifican que no se le deba absolutamente nada de las cotizaciones previsionales. ¿Qué pasa si yo despido a un trabajador y le adeudo cotizaciones? Este trabajador puede hacer una denuncia o un autodespido y en ese caso es multa para la empresa y hay que pagar también un recargo. También otro de los errores que se ven es no informar sobre el estado de pago de las imposiciones. Es muy importante que el trabajador entienda que la empresa no le adeuda nada, ni de cotizaciones, ni de ningún tipo de remuneración. Otro error es no pagar las indemnizaciones dentro de los 10 días hábiles luego de la desvinculación. Es decir, desvinculo al trabajador hoy es 9 de enero, tengo 10 días hábiles para pagar el finiquito. Muchas veces pasa que las personas que hacen las desvinculaciones no llevan el seguimiento del caso. No pagan dentro de la fecha, el trabajador puede denunciar y aquí tendremos grandes problemas. Ahora vayamos a los casos prácticos y ejemplos de finiquito. Aquí vamos a ir con un poquito más despacio porque necesito que entiendan bien qué es lo que tenemos que tomar en consideración para hacer los finiquitos. En este cuadrito les estoy resumiendo los 3 grandes artículos de causales de desvinculación. Tenemos en la columna de indemnizaciones los tipos de pagos o indemnizaciones que se tienen que entregar al trabajador. Tenemos el feriado legal, como todos sabemos, las vacaciones. Tenemos la sustitutiva de aviso previo, que lo vamos a llamar mes de aviso. Y tenemos los años de servicio. Hagamos un resumen. Hablamos que el artículo 159 era mutuo acuerdo, renuncia, vencimiento del contrato, conclusión de la obra, caso fortuito o fuerza mayor y muerte del trabajador. Y en este caso, ¿qué se paga? Únicamente pagamos feriado legal, que ya vamos a ver un poquito más adelante cómo se calcula. Y obviamente se tiene que pagar lo que se adeude por remuneraciones, es decir, lo que trabajó durante el mes el trabajador. Ahora vamos con el artículo 160, haciendo memoria. Recordemos que el artículo 160 son conductas graves. Siempre apréndanlo así, conductas graves del trabajador y lo único que pagamos es feriado legal. Ahora sí vamos al artículo 161, recuerden necesidades de la empresa o desahucio del empleador. Aquí ya tenemos más indemnizaciones. Sí o sí pagamos feriado legal, ¿ok? Ahora, el mes de aviso depende. ¿De qué depende? De si entregamos o no entregamos la carta de aviso con anticipación, es decir, 30 días de anticipación a la fecha de desvinculación. Si no la entregamos, hay que pagar el mes de aviso. Los años de servicio también es una indemnización que se tiene que pagar cuando es por necesidades de la empresa. Y en este caso, lo que va a depender es de, obviamente, que es un contrato vigente a lo menos de 1 año o más. Es importante que sepan que por cada mes que tiene el trabajador en la empresa son 1.25 días de vacaciones, ¿ok? Es importante que cuando es la indemnización por feriado legal, en este caso se tienen que pagar, tenemos varios términos, el feriado legal anual, que es las vacaciones, son 1.25 días al mes y no es negociable. Cuando digo que no es negociable, significa que no se puede compensar en dinero.
todo lo que sea feriado legal está penado por la ley de que sea compensado con dinero. Existe otro tipo de feriado que es el feriado progresivo, y en este caso el feriado progresivo lo que es un beneficio de las cotizaciones, es decir, un beneficio de la administradora de fondos de pensiones. ¿Y qué es lo que es este beneficio? Es que por cada 13 años trabajados, es decir, hay requisitos. Tenemos que tener 13 años de trabajo, de los cuales los últimos 3 de los años cotizados tienen que ser con un mismo empleador, con el último empleador, y esto hace que sume un día más de feriado. Es decir, si nuestro feriado legal, hagamos un resumen, si es 1.25 al mes, un año tiene 12 meses, esto multiplicado por 1.25 nos da 15 días hábiles, ¿ok? En este caso, estaríamos hablando que al cumplir los 3 años más de cotizaciones, vamos sumando un día. Y estaríamos hablando que son 15 del feriado legal más un día del feriado progresivo, estaríamos hablando de 16. 3 años más, suma un día más, serían 15 del legal, más 2 del progresivo, estaríamos hablando de 17. ¿Okay? Lo otro que se tiene que considerar al momento de hacer los cálculos de las indemnizaciones por feriado legal es que los días sábado son días inhábiles. ¿Okay? Cuando hablamos de la indemnización por mes de aviso, se tiene que considerar las remuneraciones íntegras. ¿Qué hablamos de remuneración íntegra? Significa que la remuneración íntegra es considerar el sueldo base, las comisiones, es decir, todas las remuneraciones variables tenemos que considerarlas. ¿Qué son remuneraciones variables? Comisiones, semana corrida, bonos, gratificación, se tiene que considerar para la indemnización del mes de aviso, colación, movilización, también tenemos que considerar viáticos, desgastes de herramienta. Todo esto se tiene que considerar en el momento de hacer el cálculo por indemnización de mes de aviso, ¿sí? En el caso del... Voy a dejar de compartir porque no estamos haciendo nada con esto. Ahí. En el caso de la indemnización por años de servicio, es importante considerar lo mismo, remuneración íntegra. Siempre hablemos de remuneración íntegra, es decir, pagamos sueldos, remuneraciones variables, gratificaciones, colaciones, todo lo que sea no imponible, ¿ok? ¿Qué no se incluye en este cálculo? No se incluye ni las horas extras, ni se incluye las remuneraciones esporádicas. ¿Y qué se entiende por remuneración esporádica? Los aguinaldos, o sea, que se pagan anuales. Todo lo que se pague mensualmente se tiene que considerar en las indemnizaciones por mes de aviso o años de servicio, ¿okay? Distinto es el cálculo del feriado legal. En el caso del feriado legal, se consideran los sueldos base, las remuneraciones variables, pero no se considera la gratificación ni las horas extras. Únicamente sueldo base y remuneraciones variables. ¿Ok? Ahora, si hacemos un resumen de todo, tenemos que ya manejamos lo que son las causales. Sabemos que están todas las del 159, muerte del trabajador, renuncia, vencimiento, casos fortuitos, 160 son todas las graves, 161 son necesidades de la empresa o desahucio del empleador. Sabemos que tenemos que entregar una carta de aviso al trabajador personalmente y si no nos firma, directo a Correos de Chile, carta certificada al domicilio del trabajador. Guardamos el comprobante de envío. ¿Okay? En el caso de que sea una denuncia, podemos entregar el comprobante. ¿Qué más tenemos que saber? ¿Qué es lo que se paga por cada finiquito? En este caso, por cada causal, perdón. En este caso, todas las del 159. En realidad, todos
pagan feriado legal, todas, absolutamente todas pagan feriado legal. Las únicas que pagan indemnizaciones por años de servicio y por mes de aviso son las del 161. ¿Cuál es la base del cálculo? Si es indemnización por feriado legal, únicamente sueldos, remuneraciones variables, no se incluyen las horas extras ni la gratificación, y este cálculo no tiene tope, a diferencia de las indemnizaciones por años de servicio y por mes de aviso. Sí hay un tope de 90 UF al último día del mes anterior a la desvinculación, al cálculo del finiquito, perdón. En ese caso, ¿qué consideramos? Lo que hablamos que es una remuneración íntegra, y la remuneración íntegra es sueldos, remuneraciones variables, gratificación, colación, movilización, que no se incluyen las horas extras y las remuneraciones esporádicas, que estamos hablando que en ese caso únicamente se tiene que considerar cuando son aguinaldos, ¿ok? Esas no se consideran. Doctor Hardy dice, ¿qué pasa con una empresa veterinaria, en este caso, que cierra de un día para otro, no da mes de aviso, no da carta de despido, no paga años de servicio, no paga cotizaciones, no paga finiquito a los trabajadores y abren otra dirección, pero con otro rubro? Mira, habría que verificar bien este caso, pero esto es una demanda segura, es un autodespido o un despido indirecto, porque sigue también al representante legal todo este tipo de deudas. Hay que estar cuidado con esto, porque de igual dices, no paga cotizaciones, es súper complicado mantener trabajadores sin poder pagar algún tipo de cotización. A ver, Guido pregunta, en caso hipotético de tener que invocar en el artículo 159 muerte del trabajador, ¿a quién se le entrega el dinero asociado a vacaciones? Generalmente, los montos que se pagan por este tipo de finiquito va a la persona que está encargada de todo lo que son los gastos fúnebres, ¿ya? Siempre se tiene que pedir un respaldo, por lo general. En recursos humanos uno siempre realiza alguna ficha donde se hable de las personas de emergencia o los encargados de que cuando pasen este tipo de situaciones lamentables, esta persona es la que va a llevar el dinero del trabajador que ha muerto. Otra pregunta de Guido, por vacaciones progresivas. ¿El empleador debe solicitar este documento o es responsabilidad exclusiva del trabajador? A ver, el trabajador es el único que está al tanto de cuántas cotizaciones tiene a lo largo de toda su vida laboral. El empleador no tiene manera de saber esto. Así que queda bajo la responsabilidad del trabajador solicitar el certificado de vacaciones progresivas y entregárselo al empleador para que desde ese momento comience a correr el conteo por los días adicionales. Cuando uno se autodespide, queda registro de ello pensando en futuros trabajos. En la dirección de trabajo sí, obviamente queda esto, pero suponiendo que vayas a un nuevo trabajo y te soliciten el finiquito del trabajo anterior, seguramente van a fijarse de este detalle, ¿okay? Hay que estar también atentos, pero no debería afectarte para tus futuros trabajos, la verdad. Lorna, si se tiene un trabajador que solo trabaja 12 días al mes, él renuncia, su sueldo base fue calculado en base a los 12 días. ¿Cómo se debe calcular el valor día trabajado para cualquier finiquito? Ejemplo, sueldo base dividido por 12 o por 30. En este caso se hacen siempre en base a 30, Lorna, pero siempre es importante saber cuándo inició. Necesito más datos para poder ayudarte con esto, pero de igual forma tienes que calcularlo según lo que tiene por contrato, cuántos días trabaja al mes esta persona. Hay que verificar esto primero, hay que tener más datos para poder hacer este finiquito, ¿ok? Pero sí, si tienes un sueldo base, tienes que dividirlo entre los días que son efectivamente trabajados. ¿Alguna recomendación respecto a cómo colocar el trabajo al que uno se autodespidió en el currículum? Complicado, porque imagina que pidan al dato de alguna persona que puedan llamar de esa empresa. Lo más seguro es que van a indicar si tuvieron algún tema legal entre las dos empresas. Yo no colocaría
el dato de esa empresa en particular. Consulta. Aviso por Zoom o Meet es válido como respaldo de aviso de despido. Guido, a pesar de que que la Dirección del Trabajo se ha modernizado, ciertos protocolos no han cambiado. Está bien, yo entiendo que hay un aviso por Zoom, yo lo entiendo, se puede tomar como un aviso verbal, pero siempre debe existir el documento firmado por el trabajador, disculpa. Pero en este caso, a ti te va a funcionar en eso, hacer los envíos con cartas certificadas por Correos de Chile y guardar los comprobantes. Eso te va a servir. Bien, amigos, y todos los que asistieron hoy, súper agradecida por haberse interesado por el tema. Es un tema bastante bonito, bastante interesante, y es muy bueno que todos lo manejemos a pesar de que no estemos directamente en recursos humanos, ¿no? Porque también nos sirve a nosotros como trabajadores de las empresas saber exactamente cómo deben ser todos los protocolos. ¿Cómo se inscriben en el boletín? Ir directo a la página de www.adactiva.cl. En la parte de abajo aparece inscripción en el newsletter, así que puedes dejar tu correo electrónico y mensualmente estarás recibiendo temas interesantes. Importante que si hay algún otro tema que estén interesados, también nos pueden informar o mandarnos algún correo o algo, o a nuestras redes sociales. Así que los libero. Muchas gracias por la atención y que tengan un excelente resto de la tarde.